Y si un día descubrieras que algo sagrado fue escondido, no por temor a perderlo, sino para proteger a quienes no estaban listos para tocarlo. Y si te dijera que el paradero del Arca de la Alianza no es solo una cuestión histórica, sino una señal espiritual que muy pocos han sabido interpretar, una señal que habla directamente a tu vida, a tu dolor, a tus batallas invisibles. Porque la verdad es que hay algo en el misterio de la Arca que no solo está oculto a los ojos del mundo, sino también a los corazones distraídos. Y puede que hoy el Espíritu Santo haya traído tus pasos hasta este video, no por casualidad, sino para revelarte algo que puede transformar tu caminar con Dios. Este no es solo un estudio más, este es un viaje hacia el núcleo de un secreto divino, porque la historia de la Arca no terminó con su desaparición. No, la Arca representa más que un objeto. Es la presencia, la gloria, la fidelidad, el pacto vivo entre Dios y su pueblo. Y entender su destino puede revelarte una verdad que cambiará tu vida. Muchos creen que la Arca fue perdida, pero ¿y si fue escondida con un propósito profético que aún está por cumplirse? ¿Y si su paradero está vinculado al retorno de la gloria de Dios en estos últimos tiempos? En este video vas a descubrir qué representaba realmente la Arca de la Alianza, qué sucedió después de que desapareció de los relatos bíblicos, qué teorías existen sobre su paradero y cuáles tienen fundamento bíblico. Y lo más importante, cómo la presencia de Dios, simbolizada por la Arca, puede hoy habitar dentro de ti si tu corazón se rinde completamente. Tal vez has sentido que algo falta en tu vida espiritual, que oras, pero no sientes, que cantas, pero no arde. Y te preguntas, ¿dónde está la gloria de antes? Este video puede ser la respuesta a esa pregunta, porque hay un poder oculto, una enseñanza viva en esta historia que muy pocos predican, pero que está a punto de ser revelada a ti. Antes de seguir, quiero invitarte a que comentes aquí abajo la frase «Paz en Cristo». Esta frase no es solo un comentario, es un compromiso espiritual. Cada persona que escribe esto está diciendo «Estoy listo para descubrir lo que Dios me quiere hablar hoy». Escríbelo ahora. Y si este tema ya está tocando tu corazón, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que YouTube lo muestre a más personas hambrientas de una señal de Dios. Personas como tú, que están luchando, buscando, esperando algo que encienda su fe. Felicidades por formar parte de este canal, porque no todos tienen la sensibilidad espiritual que tú estás demostrando. Suscribirte no es solo seguir un canal, es decidir ser alimentado espiritualmente en un tiempo donde muchos se están enfriando. Hay hermanos y hermanas que nos escriben cada semana diciendo que estos videos son su única iglesia. Por eso te animamos a formar parte activa. Únete. Comparte, participa, porque aquí no eres un espectador, eres parte de una familia de fe. Y hay algo más, la penúltima enseñanza de este video contiene una revelación que puede desbloquear bendiciones que han estado detenidas en tu vida. No te vayas antes de tiempo, no interrumpas lo que Dios está a punto de revelarte. Lo que vas a escuchar puede ser el mensaje que llevabas tiempo esperando. Este es un estudio que va a remover tus estructuras, confrontar tu fe, pero también te va a hacer arder por la gloria de Dios. Quédate hasta el final. Te prometo que no saldrás de este video igual. Lo que descubrirás hoy sobre la Arca puede hacer que algo dormido en ti vuelva a despertar. Ahora sí, prepárate, porque vamos a comenzar este viaje espiritual. Un viaje que empieza con una pregunta antigua, pero que tal vez hoy encontrará su respuesta en tu corazón. El misterio del paradero de la Arca de la Alianza no puede entenderse sin volver al momento más trágico
en la historia del pueblo de Israel, el día en que la gloria del Señor se levantó del templo y lo abandonó. Esta escena no se encuentra en los libros históricos, sino en la profunda y muchas veces ignorada visión del profeta Ezequiel. Un día en el que Dios mismo mostró a su siervo algo tan estremecedor que sigue teniendo eco espiritual hasta hoy. En Ezequiel capítulo 10, el profeta describe cómo la gloria de Dios, esa misma gloria que habitaba entre los querubines sobre el propiciatorio del arca, comenzó a retirarse. Primero se detuvo en el umbral del templo, luego sobre los querubines, y finalmente se elevó y desapareció hacia el oriente. ¿Por qué? Porque el pueblo había profanado su presencia, porque habían hecho del templo una cueva de ídolos y un refugio de corrupción. Pero lo que muchos no perciben es lo siguiente: en ningún momento se menciona que la arca haya sido llevada con la gloria. No, el texto no dice que la arca desapareció en ese instante. Lo que desapareció fue la presencia de Dios. Es decir, puede haber templo, puede haber ornamentos, puede haber estructuras, pero sin gloria, todo eso es solo un cascarón vacío. Esta es una lección que resuena para nosotros hoy. ¿Cuántos templos hay hoy con formas, colores, luces, pero sin presencia? ¿Cuántas personas se han acostumbrado a asistir, a cantar, a predicar, pero sin sentir a Dios? ¿Cuántos han dejado que su corazón se vuelva como ese templo de Ezequiel, decorado por fuera, pero contaminado por dentro? El día que la gloria se fue del templo, marcó un antes y un después. A partir de ese momento, no se vuelve a mencionar el Arca de la Alianza en acción. Su paradero queda envuelto en sombras, como si Dios, en su misericordia, hubiera decidido esconder lo más sagrado de su presencia para que no fuera profanado por corazones endurecidos. Y esto es algo que debemos llevar al plano personal. A veces, cuando sentimos que Dios está lejos, no es porque Él se ha ido, es porque nosotros hemos cerrado la puerta, y entonces aquello que un día fue glorioso en nuestra vida espiritual se vuelve solo un recuerdo. Pero Dios no quiere que vivas de recuerdos. Él quiere que vivas de su gloria presente, viva, activa. La arca no era solo un símbolo, era un testimonio del pacto, una muestra visible de que Dios caminaba con su pueblo. Pero cuando el pueblo rompió ese pacto en su corazón, Dios prefirió levantar su gloria antes que permitir que su nombre fuese mancillado. El dolor de Ezequiel al ver esa visión nos recuerda que no hay mayor tragedia espiritual que acostumbrarse a vivir sin la presencia. ¿Y tú? ¿Cómo está tu templo interior? ¿Hay gloria? ¿Hay fuego? ¿O solo hay cenizas de lo que fue? La pregunta sobre el destino de la arca también es una pregunta sobre el destino de tu corazón. Porque así como la gloria se fue del templo, también puede alejarse de un alma que se enfría, que se endurece, que permite que lo santo se mezcle con lo profano. Pero aún hay esperanza, porque si la gloria se fue, también puede volver. Dios puede restaurar, Él puede purificar tu interior, reconstruir tu altar y volver a habitar en ti. Pero para eso necesitas reconocer si estás viviendo como ese templo de Ezequiel, con apariencia de espiritualidad, pero sin la gloria del Dios vivo. Y si hoy el Espíritu Santo te está tocando a través de este mensaje, no lo ignores. Esta puede ser tu oportunidad de limpiar tu templo, de derribar ídolos internos, de volver a sentir la presencia que quema, que transforma, que santifica. Y ahora te pregunto algo que no es casualidad. ¿Sientes que algo se ha ido de tu vida espiritual? ¿Que ya no hay esa chispa, esa pasión, esa cercanía con Dios que antes sentías? Entonces, tal vez este sea el momento de volver al altar, de permitir que Dios regrese con su gloria a tu vida. Para cerrar este primer tópico, quiero dejarte con esta reflexión. La gloria de Dios no se pierde, se retira cuando no encuentra espacio.
pero también regresa cuando encuentra un corazón quebrantado y dispuesto. Ahora quiero invitarte a escribir en los comentarios algo importante. Yo quiero que la gloria de Dios vuelva a habitar en mi vida. Escríbelo como un acto de fe, como una declaración pública de que no estás conforme con vivir sin presencia. Y si este mensaje ya está ardiendo dentro de ti, te animo a compartir este video con alguien que también necesite encender su altar. Comenta, declara y prepárate para el próximo tópico, porque el misterio de la arca recién comienza a revelarse. Después de entender que la gloria de Dios puede retirarse de un templo contaminado, necesitamos observar otro capítulo oscuro pero revelador en la historia de la Arca de la Alianza, el día en que fue capturada por los filisteos. En 1 Samuel capítulo 4 se narra uno de los momentos más dolorosos para Israel. El pueblo, enfrentado con sus enemigos, decidió llevar la arca al campo de batalla creyendo que eso les aseguraría la victoria. Pero cometieron un error grave. Pensaron que podían usar la presencia de Dios como un amuleto, que bastaba con llevar el arca, aunque sus corazones estuvieran lejos de Dios, para que Él obrara a su favor. Pero Dios no puede ser manipulado. Él no es un objeto que se activa cuando lo necesitas. Él es un Dios santo y su presencia no se transporta con manos impuras. Israel perdió la batalla y lo que es más impactante, el arca fue tomada por los filisteos. Pero aquí viene el mensaje poderoso. Aunque el pueblo fue derrotado, Dios no fue vencido. Y esto lo demostró de una manera que nadie esperaba. Cuando los filisteos llevaron el arca a su templo y la colocaron junto a su dios Dagón, sucedió algo sorprendente. Al día siguiente, Dagón estaba caído, rostro en tierra, delante del arca. Lo volvieron a levantar. Y al día siguiente volvió a caer, pero esta vez con la cabeza y las manos cortadas. ¿Lo puedes ver? Dios no necesita de un ejército humano para pelear sus batallas. Aun cuando su pueblo había fallado, Él no dejó que su gloria fuera mancillada. El Señor se enfrentó solo contra los dioses paganos y los humilló. Luego, una plaga cayó sobre los filisteos, y el terror se apoderó de ellos, tanto que terminaron devolviendo la arca por su propia cuenta. Y esta escena nos enseña algo vital. La presencia de Dios es temible para los impuros, pero es abrigo para los obedientes. El arca, en manos de los enemigos, no trajo bendición, trajo juicio, porque lo que es santo, cuando se pone en manos profanas, se vuelve peso, maldición, consecuencia. Esto se aplica a nuestras vidas de forma directa. ¿Cuántas veces hemos querido usar a Dios como una solución rápida? ¿Cuántas veces solo nos acordamos de su presencia cuando estamos en batalla, pero no lo honramos cuando estamos en paz? ¿Cuántas veces tratamos su gloria como un recurso en vez de un altar? La arca fue llevada como una herramienta estratégica, pero Dios no se presta para ser manipulado. Él busca corazones rendidos, no rituales vacíos. Y en esta historia, Él nos enseña que su gloria no depende del hombre para defenderse, que aun cuando lo sagrado cae en manos equivocadas, su poder se manifiesta, porque no hay trono pagano que pueda permanecer en pie delante de su santidad. También hay aquí una advertencia. A veces pensamos que porque Dios no actúa de inmediato, está de acuerdo con nuestras decisiones, pero no. El juicio puede tardar, pero llegará. Y puede ser que, si seguimos viviendo una fe superficial, llegue un momento donde Él permita que lo más valioso de nuestra vida espiritual nos sea quitado, para que aprendamos lo que significa verdaderamente su presencia. Pero también hay esperanza en esta historia, porque aunque la arca fue tomada, no se perdió. Dios la trajo de vuelta. Y eso significa que aun si tú sientes que has perdido la presencia, que ya no sientes lo que antes sentías, no todo está perdido. Si hay arrepentimiento,
si hay reverencia, si hay fe verdadera, Dios puede devolverte lo que fue capturado por el enemigo. Ahora te hago una pregunta personal. ¿Estás tratando la presencia de Dios como algo sagrado o como una rutina más? Porque solo aquellos que entienden lo que significa estar delante de un Dios santo pueden experimentar la verdadera gloria. El arca volvió, sí, pero solo después de que el pueblo entendió que no se trata de objetos, sino de obediencia, de corazón rendido, de fidelidad constante. Y hoy quiero invitarte a escribir algo muy importante en los comentarios. No quiero usar a Dios, quiero vivir para Él. Escríbelo como una declaración, como una confesión, como una decisión, porque hay poder en declarar lo que tu corazón anhela. Y si sientes que esta palabra está removiendo tu interior, comparte este video con alguien que también necesite dejar de manipular a Dios y comenzar a rendirse ante Él. Prepara tu espíritu, porque en el próximo tópico hablaremos del lugar donde fue llevada la arca y cómo ese lugar tiene un mensaje que puede transformar tu visión espiritual por completo. Después de que el arca fue devuelta por los filisteos, lo que sucedió con ella es algo que muchos creyentes desconocen y sin embargo encierra una de las claves más profundas para entender su misterioso destino final. Porque cuando la arca volvió, no regresó al tabernáculo. No fue colocada nuevamente en el lugar santísimo, como uno esperaría. Fue llevada a un sitio inesperado, y allí permaneció por años. Un monte, una casa, un silencio. La Biblia dice en 1 Samuel 7:1 que los hombres de Kiriat Jearim tomaron la arca y la llevaron a la casa de un hombre llamado Abinadab, en lo alto de un monte. Allí fue consagrada y cuidada por su hijo Eleazar. Y lo más impactante es esto: la arca permaneció allí durante 20 años, en completo silencio. 20 años de ausencia del centro espiritual de Israel, 20 años sin manifestaciones gloriosas como las del desierto o los días de Moisés, 20 años en los que la presencia de Dios estuvo guardada, oculta, y el pueblo, por lo visto, no la reclamó, no la buscó. ¿Y qué significa esto? Que hay temporadas en las que lo sagrado se esconde, no porque haya dejado de ser poderoso, sino porque el pueblo ha dejado de desearlo. Porque cuando lo santo se vuelve costumbre, Dios lo aparta, no para castigar, sino para proteger lo que es suyo. El monte de Kiriat Jearim se convierte entonces en un símbolo espiritual. Representa esos momentos donde Dios pone en pausa sus señales visibles para ver si hay corazones que realmente le buscan, no por interés, sino por amor. Es ese lugar elevado, apartado, donde lo glorioso sigue existiendo, pero no se manifiesta al público. Solo los que suben al monte, los que se separan del ruido, los que consagran su tiempo, pueden acercarse a ese misterio. Y aquí hay un mensaje directo para tu vida. ¿Cuántas veces sientes que Dios se ha callado? ¿Cuántas veces oras y no ves respuesta? ¿Lees y no arde? Tal vez la arca está ahí, pero guardada, esperando que tú subas el monte, que abandones la comodidad espiritual, que hagas espacio otra vez. En un tiempo en que todo el mundo busca señales, milagros, emociones, Dios está buscando adoradores, gente que esté dispuesta a tener intimidad con lo invisible, que no necesite espectáculo, sino que le baste con saber que su presencia está cerca, aunque sea en silencio. La arca en casa de Abinadab no tenía columnas de fuego, ni humo, ni trompetas. Tenía fidelidad, un hogar que supo guardar lo que otros habían olvidado. Y eso es lo que hoy Dios busca en ti. ¿Serás tú ese lugar? Tu casa, tu corazón, tu vida. Pueden ser ese monte donde Dios decida guardar su gloria hasta que llegue el momento de revelarla. Muchos quieren mover la gloria, pero pocos están dispuestos a custodiarla en silencio, a ser fieles cuando no hay fuego, a orar cuando no hay respuesta,
a cantar cuando no hay emoción. Pero ahí, en ese tipo de monte, es donde Dios prueba a los suyos. Y es allí donde se gesta lo que después se manifiesta en poder. Kiriat Jearim nos enseña que lo sagrado puede esperar, puede esconderse, pero nunca desaparece. Y si tú hoy estás en una etapa de espera, de silencio, de sequedad, no te desesperes. Puede ser que estás justo en ese monte y no lo sabías, que estás siendo probado, que lo que estás viviendo es la preparación para cargar con algo glorioso que Dios aún no ha soltado. Y si este mensaje está tocando algo profundo en ti, si has sentido que estás en ese lugar escondido, apartado, donde no ves el fuego, pero crees que la presencia aún está cerca, quiero que escribas en los comentarios esta frase: aunque esté en el monte del silencio, seguiré guardando lo sagrado. Escríbelo como señal de que estás entendiendo lo que Dios te está hablando, que no necesitas ver para seguir creyendo, que en medio de la quietud tu fe sigue firme. Comenta, declara, porque este tipo de fe es la que provoca que lo oculto vuelva a brillar. Y prepárate, porque en el próximo bloque hablaremos del día en que el rey David decidió ir a buscar la arca, y lo que ocurrió fue una sacudida espiritual para toda la nación. Después de décadas con la arca de la alianza oculta en una casa sobre un monte, el rey David tomó una de las decisiones más importantes de su reinado: traer la arca de vuelta a Jerusalén. Su intención era buena, su motivación era noble. Quería restaurar la centralidad de la presencia de Dios en medio del pueblo. Quería que lo sagrado volviera a ocupar su lugar. Pero aunque tenía pasión, le faltaba algo esencial: reverencia por el orden divino. El relato se encuentra en 2 Samuel capítulo 6. David reúne a todo un ejército, organiza una gran procesión, prepara instrumentos, músicos, adoradores. Hacen una celebración pública para trasladar la arca con alegría, pero entonces sucede una tragedia. Mientras la arca es transportada en un carro nuevo, los bueyes tropiezan y uno de los hombres, llamado Usá, extiende la mano para sostenerla, y en ese mismo instante cae muerto por tocarla. Silencio, confusión, miedo. David se detiene. La celebración se transforma en luto. ¿Qué fue lo que falló? Lo que falló fue que, en su entusiasmo, David ignoró el mandato de Dios. La arca no debía ser transportada en carros, sino cargada por levitas consagrados sobre sus hombros. Usá murió no por mala intención, sino por falta de conocimiento y reverencia. Tocó lo que no debía ser tocado, se acercó a lo sagrado sin temor. Y esta historia es una advertencia urgente para nuestra generación. Hoy también hay muchos que, con buenas intenciones, intentan traer la gloria de Dios a sus vidas, a sus iglesias, a sus hogares, pero lo hacen a su manera, con métodos humanos, con fórmulas que imitan la presencia, pero no la honran, con estructuras que emocionan, pero no santifican. David quería el arca, pero no consultó al Señor sobre cómo debía llevarla. Usá murió no porque Dios sea cruel, sino porque Dios es santo, y su presencia no puede ser tratada como cualquier cosa. Lo sagrado no admite descuido, la gloria no se acomoda a nuestros métodos modernos. Y esto nos debe hacer reflexionar profundamente. ¿Cómo estamos tratando la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Estamos intentando traerla con carros nuevos, con estrategias humanas, con emociones desordenadas o con obediencia y temor reverente? ¿Queremos sentir su gloria, pero vivimos de espaldas a su palabra? El mensaje aquí es claro: la gloria no regresa con entusiasmo, sino con santidad. No basta con tener deseo, es necesario tener dirección. David entendió esto. Después del juicio, se detuvo, buscó, se humilló,
Y más adelante, cuando decidió intentarlo de nuevo, lo hizo de la manera correcta, y entonces la bendición fluyó. Pero en ese primer intento, lo que ocurrió fue una sacudida, una confrontación, una lección divina, porque antes de restaurar la gloria, Dios purifica los corazones, porque lo sagrado, cuando es maltratado, se convierte en juicio. ¿Y tú? Has estado intentando traer la presencia de Dios a tu vida, pero las cosas no han salido como esperabas. ¿Has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, algo sigue estancado? Tal vez hoy Dios te está diciendo, no es el carro lo que falta, es el corazón. No son más adornos, es más obediencia, más temor, más búsqueda sincera. La gloria de Dios quiere volver, pero no vendrá en un espectáculo, vendrá donde haya orden, honra y reverencia. Vendrá donde el corazón no solo clame por su presencia, sino que se prepare para recibirla. Y si esta palabra ha confrontado algo en ti, si sientes que tal vez has estado tratando lo santo con ligereza, si sientes que necesitas comenzar de nuevo, quiero invitarte a que escribas en los comentarios, Señor, enséñame a cargar tu gloria con reverencia. Hazlo con sinceridad, como una oración pública, como una señal de que estás dispuesto a corregir tu camino, a dejar los carros nuevos y cargar el arca como Dios manda. Comenta, declara, comparte este video con alguien que también necesita volver al orden divino, porque no hay gloria sin santidad, y hoy es un buen día para empezar de nuevo. Prepárate, porque en el próximo tópico veremos qué ocurrió cuando la gloria finalmente llegó a Jerusalén, y cómo ese momento tiene un mensaje oculto que muchos ignoran. Después del intento fallido y doloroso que terminó en muerte, David no desistió, aprendió, se humilló, buscó en la palabra el orden correcto, y entonces volvió a intentarlo. Esta vez no con carros, sino con hombres consagrados, no con desorden, sino con reverencia. Y lo que sucedió en ese segundo intento fue uno de los momentos más gloriosos de la historia de Israel. La arca fue traída a Jerusalén con música, alabanzas y sacrificios, y el rey David, con todo su corazón, danzó delante del Señor con todas sus fuerzas. Se despojó de su ropa real, vistió lino como los sacerdotes y se mezcló con el pueblo como un adorador más. No le importó el protocolo, no le importó el qué dirán, solo quería expresar su gozo por el regreso de la presencia de Dios. Pero en medio de esa celebración hubo alguien que no comprendió lo que estaba ocurriendo. Mical, hija de Saúl y esposa de David, lo observaba desde una ventana. Y al ver a su esposo danzando con todas sus fuerzas, lo despreció en su corazón. Cuando David regresó a bendecir su casa, ella lo confrontó con sarcasmo y juicio, y entonces se reveló lo que hay en muchos corazones. Hay quienes prefieren el protocolo a la presencia, la imagen al fuego, el control a la adoración. Y lo que muchos no notan es que, mientras David fue bendecido, Mical quedó estéril para siempre. Porque cuando se desprecia lo que Dios honra, se bloquea la bendición. Porque cuando se prioriza la apariencia sobre la entrega, se pierde la gloria. Este pasaje no es solo una historia antigua, es una radiografía espiritual. Hoy también hay quienes celebran la presencia y quienes la critican desde la ventana. Hay quienes se lanzan al altar con lágrimas y quienes murmuran desde los bancos. Hay quienes danzan en espíritu y quienes los juzgan en carne. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Abajo adorando o arriba observando? David nos enseña que la gloria solo puede ser recibida con humildad, con gozo, con libertad. Que cuando la presencia regresa, no cabe el orgullo, ni el juicio, ni la vergüenza, porque la adoración verdadera siempre incomoda a los que viven desde la crítica, pero también desata bendición sobre quienes se rinden sin reservas. Y aquí hay un mensaje urgente para ti.
Si estás esperando un mover de Dios en tu vida, no puedes quedarte en la ventana. Tienes que bajar, tienes que rendirte, tienes que danzar aunque nadie te entienda. Tienes que levantar tus manos aunque te juzguen, porque la gloria de Dios no visita a los indiferentes. La gloria de Dios se manifiesta donde hay corazones sin miedo, sin máscaras, sin reservas. Tal vez por eso no has sentido la presencia como antes. Tal vez porque has estado más preocupado por el qué dirán que por lo que Dios está haciendo. Tal vez porque has mantenido tu corazón en una ventana cómoda, fría, crítica. Pero hoy puedes bajar. Hoy puedes abrir tus labios. Hoy puedes rendirte como David. Y si esta palabra está tocando tu alma, si sientes que necesitas romper con la vergüenza espiritual, con el juicio, con el miedo a adorar, quiero invitarte a escribir en los comentarios: quiero bajar de la ventana y recibir la gloria de Dios. Escríbelo como una decisión espiritual, como una forma de declarar que no vivirás más desde la distancia, que tú eliges adorar, aun si otros no lo entienden, que no te vas a perder lo que Dios está derramando por quedarte en la crítica o en la comodidad. Comenta, comparte, porque hay muchos que siguen mirando desde la ventana y necesitan que alguien les recuerde que la gloria solo se recibe con entrega total. En el próximo bloque hablaremos del momento en que la arca fue colocada en el tabernáculo de David y cómo esa tienda humilde se convirtió en una profecía viva para esta generación. Después de que David danzó con toda su fuerza, después de que el pueblo celebró el regreso de la presencia de Dios, vino un momento inesperado. Un acto que rompió con el protocolo religioso de la época. David no llevó el arca al tabernáculo de Moisés en Gabaón, donde aún estaban el altar de los holocaustos y los utensilios sagrados. No. David construyó una tienda sencilla en Jerusalén y allí colocó la arca de la alianza. Este gesto tiene un peso espiritual enorme, porque por primera vez en la historia de Israel, la gloria de Dios habitaba sin velo, sin división, sin barreras. No había atrios, no había sacerdotes exclusivos, no había sacrificios de animales diarios, solo una tienda, una estructura simple, pero cargada de honra, adoración continua y corazón puro. ¿Y por qué esto es tan relevante para nosotros hoy? Porque la tienda de David representa una transición profética, un nuevo modelo de relación con Dios, no basada en rituales complejos, sino en acceso directo por medio de la adoración y la entrega. Un modelo que más adelante sería tomado por los profetas como símbolo del reino venidero. En Hechos 15:16, el apóstol Santiago cita una profecía de Amós que dice: «Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído». Esto significa que Dios no prometió reconstruir el templo de Salomón, sino la tienda sencilla de David, porque en ella se reflejaba algo que él valoraba más que el oro y los sacrificios: corazones rendidos, adoración constante y cercanía sin barreras. ¿Lo ves? Dios no está buscando estructuras perfectas, está buscando lugares donde pueda habitar. Y muchas veces lo hace en lo más humilde, donde hay verdad, donde hay pureza, donde no hay espectáculo, sino hambre. El tabernáculo de David fue eso, una adoración que no dependía de un lugar físico imponente, sino de un espíritu que ardía. Y aquí hay una revelación poderosa. Tú puedes ser esa tienda. Tu corazón puede ser ese lugar sencillo, pero constante. Tu casa, tu cuarto, tu intimidad pueden ser ese espacio donde Dios decida manifestarse. No necesitas un templo de mármol, no necesitas luces, ni micrófonos, ni escenarios. Solo necesitas abrir tu alma y permanecer. David no fue perfecto, pero entendió algo que pocos comprendieron: que la gloria de Dios no busca pompa, sino espacio, que lo sagrado no necesita adornos si hay fuego en el altar,
que cuando hay reverencia verdadera Dios desciende, aunque el techo sea de tela y las paredes de piel. Y esto es un mensaje directo para nuestra generación. En un tiempo donde la fe se ha llenado de producción, de formas, de estrategias, Dios sigue buscando la tienda de David, la adoración sin filtros, la rendición auténtica, el altar que no se apaga porque no depende del momento, sino de la fidelidad. Tal vez tú has sentido que no tienes mucho que ofrecer, que no tienes las palabras correctas, ni el lugar perfecto, ni los recursos. Pero si tienes hambre, si tienes reverencia, si estás dispuesto a abrir tu tienda, Dios traerá su arca, su gloria, su presencia. Y si hoy esta palabra te ha despertado algo dentro, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Señor, haz de mi vida una tienda donde habite tu gloria. Hazlo como una decisión espiritual, como una oración pública, como un acto de fe. Porque esa declaración puede ser el inicio de una transformación profunda en tu relación con Dios. Comenta, declara y comparte este mensaje con alguien que también necesita dejar de buscar templos y empezar a edificar altares en su interior. Después de los años en que la arca reposó en la tienda humilde de David, llegó el día en que se cumplió el sueño que por generaciones el pueblo había esperado. La construcción del Templo de Salomón, un edificio majestuoso, recubierto de oro, tallado con precisión, diseñado con el máximo esplendor humano. Un lugar que no solo era arquitectura, era un símbolo, el símbolo de que Israel estaba establecida, fuerte, bendecida, y que la presencia de Dios estaría en medio de su nación para siempre. Cuando el templo fue terminado, Salomón mandó a trasladar la arca de la alianza desde la tienda de David hasta el lugar santísimo del nuevo templo. Todo el pueblo se reunió. Sacerdotes, músicos, cantores, levitas. Fue una de las celebraciones más solemnes y gloriosas jamás vistas. Pero entonces algo ocurrió, algo que superó toda expectativa. Cuando los sacerdotes colocaron la arca en su lugar, una nube cubrió el templo, y la gloria de Dios descendió con tal intensidad que los sacerdotes no pudieron seguir ministrando. Dios aprobó ese acto. Su presencia llenó la casa. Su gloria invadió el espacio. No fue por el oro, no fue por la grandeza, fue porque había orden, reverencia, obediencia. Fue porque el corazón de una nación entera se inclinó ante él. En ese instante, la gloria selló la casa como suya. Pero lo que pocos se atreven a decir es que eso no duró para siempre. Con el paso de los años, ese mismo templo que un día ardió con gloria fue contaminado. Se volvió centro de ritual sin vida, lugar de apariencia, pero no de presencia. Los altares se mezclaron con ídolos. La adoración se volvió rutina. Y entonces, siglos después, como vimos en el bloque inicial, la gloria de Dios se apartó. El templo quedó en pie, pero vacío, ornado, pero frío, vivo en apariencia, pero muerto en espíritu. Y esta historia es un espejo para nuestra generación. Podemos tener templos hermosos, iglesias grandes, sistemas bien organizados, pero si la gloria no está, todo es vano, porque la esencia de la fe no está en lo visible, sino en lo eterno. Y lo eterno solo habita donde hay verdad, humildad, reverencia y fuego del cielo. Dios no se impresiona por lo que impresiona al hombre. Él busca corazones quebrantados, no techos dorados. Busca obediencia, no espectáculo. Busca fuego verdadero, no luces artificiales. Y si queremos ver su gloria en nuestros días, necesitamos aprender de esta historia. La gloria puede llenar una casa, pero también puede retirarse, y lo que determina su permanencia no es la estructura, es el corazón. El templo de Salomón fue lleno, pero también fue abandonado, porque el lugar que no guarda lo sagrado
tarde o temprano, se convierte en ruina. ¿Y tú? ¿Qué estás construyendo en tu vida espiritual? ¿Un templo de apariencia o una morada de presencia? Tu vida está llena de formas, pero vacía de fuego. ¿Estás cuidando tu altar o solo tu imagen? Hoy el Señor te llama a revisar tus fundamentos, a preguntarte si tu fe está basada en lo eterno o en lo superficial. Porque la gloria no necesita oro, necesita entrega. No busca lujo, busca reverencia. Y si esta palabra ha tocado algo profundo en tu espíritu, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Señor, no quiero un templo vacío, quiero tu gloria habitando en mí. Escríbelo como una declaración, como una confesión, como un grito silencioso de un corazón que anhela más que rituales. Anhela presencia real, anhela fuego, anhela al Dios vivo. Comenta, comparte, porque hay muchos que están construyendo templos hermosos, pero no saben que la gloria ya se ha apartado, y tú puedes ser esa voz que los haga volver. Hasta este punto, hemos recorrido una historia gloriosa, marcada por milagros, revelaciones, juicios y restauraciones. Pero ahora llegamos a un punto crítico, un silencio, una ausencia inquietante, porque llega un momento en la historia bíblica donde la arca de la alianza desaparece del relato. Literalmente, no se vuelve a mencionar con claridad. No se dice dónde está, no se cuenta qué ocurrió. Solo silencio, un objeto sagrado, símbolo del pacto de Dios con su pueblo, que había sido el centro de la adoración por siglos, se esfuma del texto. ¿Qué pasó con la arca? ¿Fue escondida, destruida, llevada al cielo, enterrada por profetas? Las Escrituras no lo revelan, y esa ausencia, ese misterio, tiene un mensaje poderoso para los que saben oír. La última vez que la Biblia menciona de forma concreta a la arca es durante el reinado de Josías en 2 Crónicas 35:3. Luego, en la época de la invasión babilónica, cuando el templo fue destruido por completo, no se dice nada sobre el destino de la arca. Todos los utensilios del templo fueron llevados a Babilonia, pero no se menciona que la arca haya estado entre ellos. Los rabinos, los historiadores y los teólogos han debatido por siglos esta cuestión. Algunos sostienen que fue escondida por el profeta Jeremías antes del exilio, como insinúa el segundo libro de los Macabeos, aunque este texto no es reconocido en el canon hebreo. Otros dicen que fue destruida por los babilonios y que Dios permitió que desapareciera porque ya había terminado su función. Y otros más afirman que fue llevada al cielo, como lo sugiere una visión de Apocalipsis 11:19, donde Juan dice que vio el templo de Dios abierto, y dentro de él, el arca del pacto. Pero más allá de las teorías, hay una verdad que arde como fuego. La ausencia de la arca no significa la ausencia de Dios. Su desaparición en los registros humanos no significa que la gloria haya dejado de actuar. Al contrario, cuando lo visible se pierde, lo eterno empieza a revelarse en lo invisible. La arca era un símbolo del pacto, pero el verdadero pacto que Dios deseaba no era con tablas de piedra guardadas en un cofre, era con corazones de carne. No fue casualidad que en los tiempos de Jesús, cuando el velo del templo se rasgó, no había arca en el lugar santísimo, y sin embargo, la gloria descendió sobre el Cordero, porque el nuevo pacto ya no sería por medio de objetos, sino por medio del Hijo. La arca fue necesaria, pero solo por un tiempo. Su misterio nos recuerda que lo que es santo puede ser escondido para que no se vuelva religión, que lo que es glorioso puede ser ocultado para que no se convierta en ídolo, y que la gloria de Dios nunca estuvo atada a una caja, sino a una promesa viva. Hoy, tú no necesitas encontrar la arca física para sentir la gloria.
porque Cristo ha abierto un nuevo y vivo camino. Él es el acceso, Él es el propiciatorio, Él es quien habita dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y si la arca fue escondida, fue para recordarnos que lo sagrado no puede ser tratado como un trofeo, que lo más glorioso no está a la vista del mundo, sino en lo profundo del corazón del creyente. Y aquí viene la parte más fuerte. Puede que no sepamos dónde está la arca, pero sí sabemos quién es la gloria de Dios ahora. Su nombre es Jesús, y en Él todo lo que representaba la arca cobra vida. En Él habita la presencia, la voz, la provisión, el juicio y la misericordia. Entonces, la pregunta ya no es ¿dónde está la arca? La verdadera pregunta es, ¿la gloria de Dios está habitando en ti? Porque si no está, no sirve saber dónde está el cofre. Y si sí está, entonces tú te has convertido en el nuevo lugar santísimo, y eso lo cambia todo. Si esta palabra te ha estremecido, si sientes que hay algo profundo ardiendo en tu interior, quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase poderosa: no busco la arca, busco la gloria de Dios viva en mí. Escríbelo como una declaración espiritual, como una señal de que ya no te basta con reliquias, con símbolos, con imágenes, sino que anhelas presencia viva, gloria verdadera, fuego real. Comenta, comparte, porque esta es una verdad que necesita ser oída por todos aquellos que aún están buscando cajas, cuando el Dios vivo quiere habitar en sus corazones. Hemos recorrido una historia que comenzó en el monte Sinaí y que terminó dentro de ti. Porque aunque el mundo nunca supo con certeza dónde terminó la arca de la alianza, el cielo sí sabe dónde quiere habitar ahora. En el corazón rendido de cada creyente. La arca desapareció del templo, pero no del propósito. Fue escondida de los hombres, pero revelada en Cristo. Y hoy Dios ya no escribe su ley en tablas de piedra, sino en tu alma. Ya no habla desde un propiciatorio de oro, sino desde la intimidad del Espíritu en tu interior. Tú eres el lugar que Dios eligió. Tu vida, tu historia, tu altar, no por mérito, sino por gracia, no por pureza propia, sino por la sangre del Cordero. No necesitas peregrinar a Jerusalén para sentir la gloria. No necesitas buscar reliquias perdidas. Necesitas abrir tu alma y decir, aquí estoy, habita en mí. Y si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. No todos lo hacen. No todos tienen el corazón dispuesto a ir tan profundo en las cosas de Dios. Tú eres de los pocos que se quedan hasta el final, porque estás buscando algo más que conocimiento. Estás buscando presencia, ¿verdad? Transformación. Y por eso, quiero invitarte a hacer algo simbólico pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase: mi corazón es el lugar donde Dios quiere habitar. Hazlo para que sepamos quiénes son los que llegaron hasta aquí, para que esta comunidad de fe pueda reconocerte como alguien que anhela, que permanece, que escucha hasta el último segundo. Y si este video te habló, compártelo. Hazlo no por nosotros, sino porque hay muchos que están vacíos, secos, confundidos, y tal vez esta enseñanza puede encender su fe de nuevo. Tal vez tú eres el instrumento para devolver la gloria a una vida apagada. Suscríbete a este canal si aún no lo hiciste, no por hábito, sino por hambre, porque aquí no hablamos para entretener, hablamos para despertar. Aquí no traemos luces, traemos verdad. Y si eres de los que no tienen iglesia cerca, o si estás en un proceso espiritual difícil, este canal puede ser tu alimento, tu altar, tu punto de encuentro con la palabra. No te vayas sin dejar tu semilla espiritual. Un me gusta no es solo un gesto, es una declaración de que esto debe llegar a más personas. Es tu forma de decir, estoy aquí, soy parte de esta misión. Quiero que la gloria vuelva. Y ahora, quédate en silencio unos minutos. No cierres el video aún. Escucha la música. Cierra los ojos y dile algo al Señor.
Agradece, adora, pide, confiesa. Deja que la presencia que descendió a lo largo de estos minutos siga obrando. No cortes la conexión antes de tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer parte de este viaje sagrado. Y recuerda, no importa dónde esté la arca, si tu corazón se ha convertido en su nuevo lugar santísimo. Este video es una creación de autoría propia, inspirada fielmente en las Escrituras. Todo lo compartido aquí fue cuidadosamente investigado, meditado y preparado con base en la palabra de Dios. Que Él reciba toda la gloria por cada vida tocada a través de este mensaje.